Robocop 2.5, por Elmer Rudenskrijk. La OCP ha hecho llegar una nota de prensa a la redacción de todos los periódicos y canales de noticias como respuesta a la mala imagen que puede haber dejado para la compañía, principal administradora de la ciudad, el escándalo que ha sido descubrir que el proyecto Robocop 2 implicaba el uso de criminales psicópatas como voluntarios y una doctrina de adicción al peligroso narcótico Nuke como sistema de incentivos para el organismo cibernético prototipo. En dicha nota de prensa se lee: la OCP, en su cruzada en pos del progreso y el bienestar de todos los ciudadanos de Detroit, a los que la marca considera no solo sus clientes, sino también sus protegidos, se pone al servicio de los equipos de investigación de la policía y pondrá todo su esfuerzo y recursos a disposición de cualquier tipo de requerimiento por parte de la Fiscalía de la ciudad. La OCP y su cúpula directiva se sienten profundamente decepcionados en lo emocional y estafados en costas de cientos de millones de dólares en lo material por las acciones unilaterales, moralmente reprobables y punibles bajo la ley, que fueron llevadas a cabo por la doctora Juliette Fax y los miembros de su equipo, responsables directos en concepto y desarrollo de todo el proyecto denominado Robocop 2. El reciente disturbio en el centro cívico de Detroit ha sido una dura lección que aprender para la OCP. Auditar minuciosamente el desarrollo de cada proyecto y la trayectoria de cada profesional mientras trabaje para nosotros es ahora nuestro principal objetivo, esperando con ello mantener la confianza de nuestros clientes en Detroit y mantener limpio el buen nombre de su proyecto más popular, Robocop. Esta nota de prensa es publicada en mitad de una dura controversia respecto a la gestión cada vez más criticada que la OCP hace del cuerpo de policía, servicio público que ya lleva 5 años funcionando como un tipo de subcontrata financiada íntegramente con fondos de la compañía y con directrices centradas en la eficiencia y rentabilidad. Los agentes amenazan de nuevo con jornadas de huelga para dentro de 2 semanas, y dicho descontento y el conflicto de intereses hacen poco probable que se depuren adecuadamente responsabilidades en el caso Robocop 2. Les ha hablado Casey Wong en este informativo especial para el canal. La diminuta televisión en una esquina de la sala de oficinas de la estación de policía Metro Oeste quedó apagada de pronto por el mando en la mano de algún desesperado oficial de policía, que inició la desorganizada coreografía de imprecaciones contra la OCP y el ayuntamiento, incluida alguna que otra objeción para la actitud del sargento de policía Warren Reed, que no se encontraba presente en la comisaría a esa hora, las 5:23 de la madrugada, por su descanso de turno. Mientras se desataba ese pequeño caos a su alrededor, Robocop se quedó mirando su reflejo en el negro cristal ligeramente convexo de la televisión. Se vio con la mirada alzada, la boca levemente abierta, como a la espera ansiosa de algo que no sabía definir. A su alrededor, el mundo se veía traslúcido y oscuro, y las personas que discutían, distorsionadas en sus movimientos y dimensiones, como si pertenecieran a una realidad completamente alejada de la solidez y rigidez con la que él mismo permanecía plantado en el suelo, en aquella postura declamante. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué era lo que deseaba? ¿Deseaba algo? Lo extraño era que, en realidad, no necesitaba nada. De alguna forma comprendía la confusión y frustración de sus compañeros, pero no podía compartirla. Aquello que oía reverberaba en su interior como el eco de un duro golpe en su resistente chasis metálico, y le resultaba igual de inofensivo e irrelevante. Tenía algo parecido a una pulsión en una persona, pero no era más que la necesidad de ver cumplido su deber como agente de policía. Como si despertara de un trance de ensimismamiento, Robocop giró levemente la cabeza para centrar su mirada en el reflejo de la agente Anne Lewis, que era la única que permanecía tan callada como él mismo, sentada relajadamente sobre el borde de uno de los escritorios a sus espaldas, con las piernas estiradas y cruzadas ante sí, los brazos sobre el borde de la mesa, y la mandíbula animosamente batiente en el mascar de un grueso chicle. Robocop pudo distinguir que le miraba directamente a él, como si tratara de discernir sus procesos sinápticos mediante poderes telepáticos. A ella se la veía tan proporcionada y definida en el reflejo como se veía a sí mismo. Apenas habían pasado 5 segundos desde que se había apagado la tele cuando decidió ponerse en marcha. Dio un paso atrás deslizando su pie izquierdo antes de dar media vuelta en un solo movimiento fluido, pero controlado, para no dejar ya de andar. Sacudía sus brazos enérgicamente al son de los pesados pasos, con los puños negros y brillantes apretados, dejando entrever para Luis aquella especie de rabia silenciosa que su parte humana emanaba como un invisible chorro de vapor para aliviar la presión de la frustración. Irónicamente, ver a su compañero Cyborg en ese estado emocional disipaba en buena parte su propio mal humor ante la impunidad de los criminales de la OCP. Se despegó de la mesa dándose un fuerte impulso hacia adelante con los brazos, al mismo tiempo que hacía explotar una gran pompa de chicle rosa.
y, masticando, gritó: Murphy, ¿se te ha ocurrido algo para dar caza al viejo de la OCP? ¿A que sí? Luis gritó con jovialidad para llamar la atención de todos sobre el hombre máquina, sabiendo que Robocop, pese a ser considerado por la mayoría poco más que mera carne resucitada, con una vacua apariencia de vida, tenía la extraña cualidad de azuzar el sentido de la responsabilidad y la diligencia entre los demás agentes con su sola manera de moverse o de hablar. Y, además, la destrucción del monstruo que era Robocop 2 en el centro cívico hacía una semana, algo que Murphy había hecho delante de las cámaras de televisión e innumerables testigos, la mayoría policías, incluso de otros distritos, había servido para convertir a cualquier detractor suyo en un solemne admirador respetuoso de todo cuanto hacía. Murphy se detuvo en seco casi bajo el quicio de la puerta doble, abierta de par en par, que daba paso al pasillo hacia las entrañas de la comisaría, presto, sin duda, a bajar al aparcamiento de coches patrulla. Se giró con lentitud para mirar a Luis por encima del hombro. No, dijo con sequedad, su abrumadora voz resonando entre electrónica y estentórea, como el ronroneo de un gran león robótico con motores en vez de pulmones. Y, tras una imperceptible pausa: está claro que los directivos de la OCP quieren ver la ciudad de Detroit sumida en el caos. Nuestro trabajo es evitarlo, sean ellos los responsables o no. Así les venceremos. Murphy se puso de perfil para echar un significativo vistazo a los pocos agentes allí reunidos antes de fijar su atención de nuevo en su compañera. ¿Vienes, Luis? Claro que sí, compañero, repuso ella, echando a dar una breve carrera para alcanzarle. Robocop conducía el coche patrulla manteniendo las revoluciones en tercera marcha algo por encima de lo recomendado por el fabricante para un rendimiento óptimo. Luis le echaba un vistazo durante varios segundos cada poco. Apenas sí movía las dos manos sobre el volante, permaneciendo absolutamente inmóvil el resto de su mecánico cuerpo. Había dirigido el coche hacia una de las vías altas de circunvalación de los barrios más peligrosos de la ciudad, y ella sabía muy bien por qué. Desde esa altura podía hacer algo que ningún otro agente era capaz: ver u oír cualquier posible delito violento de inmediato. «Dime una cosa, Murphy», empezó a hablar ella, dejando al fin la vista distraída sobre el demacrado suburbio. ¿De verdad te crees lo que dijiste en la comisaría? ¿Crees que, patrullando las calles, vamos a detener los planes del viejo? La vida es una carrera de resistencia, Luis. La verdad siempre acaba imponiéndose, y la OCP basa su hegemonía en una imagen falsa. Todo mentiras. La voz, imbuida de cierta estática electrónica de Robocop, pareció vacilar en el interior de su simulación de garganta humana de una forma que Luis no había oído antes. Parecía buscar las palabras adecuadas, resultando más humano que nunca desde que fuera resucitado. Tenemos que seguir luchando por la justicia y la verdad, y aguantar en estado óptimo de nuestras funciones hasta que se nos dé la oportunidad de actuar. Pareces muy seguro de ti mismo, Murph, repuso Luis, realmente atónita. Bueno, siempre eres así, pero no sueles hablar nunca del futuro y... Te confesaré una cosa, Luis, la interrumpió Robocop. Desde que busqué el modo de reiniciar todos mis sistemas tras el nuevo catálogo de directrices de la doctora Fax, nadie ha vuelto a revisar ni a actualizar mi base de directrices. No tengo ninguna, Luis. ¿Eso quiere decir que eres libre?, inquirió ella, cerrando casi del todo sus ojos en una expresiva mueca de perspicacia. Quiere decir que, desde que me recompusieron, soy por primera vez un auténtico policía. Aquello lo acababa de decir con la electrónica voz algo queda, como dejando apreciarse cierta melancolía sobre la idea. De pronto habló con su habitual contundencia. Se está produciendo un altercado en un bloque residencial al noreste de aquí. Tomaré la siguiente salida. Agárrate, Luis. Anne ya había sido con su mano derecha la agarradera sobre su lado de la puerta, proporcionándose también cierta estabilidad sobre su asiento al empujarse con la mano izquierda sobre el salpicadero mientras Robocop hablaba. Sabía lo que seguía a continuación. Robocop aceleró intensamente antes de subir de marcha y mantuvo una velocidad de casi 60 millas por hora mientras trazaba la cerrada curva de la estrecha vía de salida de la circunvalación, en rápido descenso hacia las calles del suburbio. El coche patrulla quedó aparcado justo delante de la entrada al bloque residencial tras una rápida pero efectivamente gradual desaceleración del vehículo por parte de Robocop, logrando una parada suave. De inmediato ambos agentes abrieron sus puertas. Mientras el agente Cyborg aún se erguía con majestuosa lentitud fuera del vehículo,
Luis le hablaba desde su lado, el arma ya desenfundada. ¿Pedimos refuerzos?, gritó para hacerse oír por encima del ruido de disparos de armas automáticas y escopetas que llegaba desde algunas ventanas abiertas o rotas del edificio. No, respondió Robocop secamente. No será necesario. Quédate aquí, Luis, y detén a cualquier criminal que intente escapar. Yo entraré por detrás. Iré arrasando, empujando a cualquier superviviente hacia tu posición. ¿Insinúas que tire a matar? Anne Louise dejaba que la excitación transformara su angelical rostro en una mueca de sonrisa torcida, ansiosa. Quedamos pocos policías y más de la mitad quieren volver a la huelga. Robocop examinaba el edificio de arriba a abajo mientras hablaba con su potente voz, como si pudiera ver a cada individuo armado a través de las paredes. Louis supuso que quizás sí que era capaz de verlos, realmente. De pronto se volvió a mirarla de una forma que se le antojó significativa, a pesar de ser la mitad de su rostro una brillante cúpula con una línea de vidrio oscuro por ojos. Tenemos que igualar números. Dicho esto, empezó a alejarse del vehículo con el fuerte impacto de sus pisadas, haciendo vibrar el suelo hasta el punto de que ella notaba las sacudidas en la suspensión del coche, sobre el capó del cual mantenía apoyados ambos brazos, con la pistola entre sus manos, apuntando hacia la entrada principal. Robocop no había hecho funcionar ni la luz ni el sonido del coche patrulla para llegar hasta allí, lo que indicaba que estaba actuando con intencionado sigilo. Luis no pudo contener un breve respingo de todo su cuerpo al pensar por un momento en encontrarse en la piel de los criminales de allí dentro. Robocop terminó de rodear el envejecido bloque, dentro del cual no cesaban los disparos, las arengas llenas de rabia, los gritos de dolor o miedo de inocentes y rumor de partes del inmueble derrumbadas por el continuo fuego cruzado. Se acercó a la estrecha hoja de madera aglomerada que cerraba el acceso para el servicio de mantenimiento técnico y limpieza, quizá solo en años mejores, de aquella comunidad, y la echó abajo de un simple empujón de su mano izquierda, haciendo crujir las endebles bisagras con rapidez y haciendo contra el suelo no más que un exasperado suspiro por todo ruido, en mitad de aquella debacle que se oía desde los pisos superiores. El escaneado termográfico de su sistema ya le había mostrado que en aquella planta baja no había nadie. El edificio constaba de otras 4 plantas por encima, sin ascensor. Sintiendo el mecanismo como una especie de pulso reflejo en un músculo que ya no existía, activó la cartuchera de su muslo derecho para extraer su arma, la denominada Auto 9 por las especificaciones técnicas de su sistema. La empuñó con firmeza en su diestra, presentándola ante sí, el codo flexionado bajo su placa pectoral derecha, y avanzó con decisión hacia las escaleras situadas aproximadamente en el mismo centro del edificio. Se movió con rapidez subiendo las escaleras y, antes de hacer pie en el pasillo de aquella primera planta, ya había empezado a disparar a matar a través de las paredes, siguiendo con precisión los movimientos de los violentos criminales armados. Muchos de ellos, que ya disparaban a diestro y siniestro a través de las paredes, tratando de alcanzar a ciegas a sus rivales, empezaron a concentrar el fuego al ver caer tan violenta y rápidamente a sus aliados. Alguno perdía un brazo en sangrienta mutilación por una ráfaga de Robocop. Otro veía desaparecida su cabeza al completo como triturada por el enjambre de balas. Alguno más se despanzurraba de las entrañas, como si unas pirañas voladoras invisibles se le hubieran echado encima. La carnicería era aterradora, enloquecedora para aquellos hombres, ya imbuidos del desrealizador frenesí de la violencia y de la distorsionada percepción por el uso de Nuke y quizá otras muchas drogas. Robocop también distinguía, encogidas en el suelo o en algunos rincones, tras el mobiliario o refugiadas en los cuartos de baño, varias figuras temblorosas y algo escuálidas, probablemente todas mujeres que los criminales tenían por compañeras o usaban a la fuerza. Ninguna empuñaba armas o tomaba parte en la contienda, y él era perfectamente capaz de hacer blanco en los criminales violentos sin dañarlas. Mientras se movía por el pasillo disparando a uno y otro lado según la proximidad de los blancos, un tipo salió corriendo de una de las viviendas, horrorizado de la inmisericordia e inevitable muerte que veía cernirse por doquier. Robocop se anticipó a su aparición más allá del quicio de la puerta y ya había lanzado su puño izquierdo hacia un encuentro con la cara del criminal. Este volvió lanzado al interior del apartamento con mayor velocidad que la de su carrera por su vida, con el rostro explotando sobre la mandíbula inferior en sangre que envolvía una papilla de carne y hueso. Cuando terminó con todos los hombres armados en aquel piso, Robocop se dio media vuelta para volver a las escaleras y repetir el proceso en el piso siguiente. A pesar de que Anne Louise esperaba delante del edificio para acabar con los que pudieran huir, no tuvo que disparar una sola bala. Harta de esperar,
Atendiendo al sonido regular del arma de Murphy resonando en las calles y al cada vez menos frecuente disparar de las demás armas, procedió a pedir un par de ambulancias por radio, más temiendo por el bienestar de alguna víctima colateral que en algún maleante moribundo. A la misma hora que Robocop desalojaba de delincuentes el edificio en el suburbio, mientras el sol empezaba a anunciar su inminente aparición con una tenue corona de color rojo a lo largo del horizonte, visible a través de los diáfanos cristales en el despacho de dirección de Omni Consumer Products, el dueño y director de la compañía al que todo el mundo denominaba el Viejo parecía hundirse en su gran asiento acolchado. Delante, un poco a su derecha, Donald Johnson, vestido con su eterno traje de ejecutivo gris, permanecía sentado al otro lado del gran escritorio frente al Viejo, con sus nalgas apenas sostenidas en el borde de la incómoda silla metálica. Johnson sabía que su jefe estaba preocupado por la deriva que estaba tomando todo el asunto Robocop 2. No tanto por lo relacionado con la investigación policial y la depuración de responsabilidades, sino por cómo afectaba todo aquello a la imagen de la marca y las consecuencias. «Suélteme de una vez las malas noticias, Johnson». El Viejo dijo aquellas palabras como en un largo suspiro, con la mirada perdida hacia algún lugar mucho más lejano y oscuro que el distante rincón del gran despacho sobre el que parecían reposar las pupilas. Incluso pareció hundirse más en el asiento, como si se deshinchara al hablar. «Pues verá, señor». Johnson no se atrevería nunca a llamar por su nombre o su apellido a su jefe, pero la verdad era que, de tanto oír el mote de Viejo, creía no recordar cuál era. Quizá no lo había sabido nunca. Se empujó hacia arriba, ante los ojos, las gafas de fina montura metálica. Las encuestas dicen, básicamente, que la ciudad nos odia. No hay otra manera de decirlo. En estas circunstancias no solo han rescindido por completo sus contratos con nosotros, nuestros principales proveedores de componentes electrónicos y programas informáticos, sino que el mismo gobierno ha solicitado un inmediato cese de compra de nuestros productos para el ejército, sacando a subasta todos los contratos para todo el armamento de infantería y artillería, así como los relacionados con carros de combate y tanques, y con la aviación y balística. El Viejo soltó un potente puñetazo sobre la mesa echándose hacia adelante, como si algún espectro invisible se hubiera introducido de pronto en su cuerpo, insuflándole nueva vida y energía. «¿Cómo puede pasar esto? ¿Por un puto robot enloquecido?», rugió mirando a Johnson a los ojos, como si él fuera el responsable de la debacle. El subordinado tuvo la impresión de que los cristales de sus gafas vibraban al ser atravesados por la despiadadamente furiosa mirada de El Viejo. Se quedó por un momento con la boca abierta sin saber qué decir. Tenía ganas de replicar que había tratado de advertirle de los problemas del proyecto Robocop 2 casi desde el principio, que había tratado de señalar el peligro de seguir dando rienda suelta a la doctora Juliette Fax con aquella displicencia tan interesada por su parte. No en vano, la psicóloga se había estado trajinando al Viejo, en el sentido más explícito de la palabra. Pero cambió de idea. De todos modos, hablar del pasado no tenía sentido, aunque fuera el pasado de hacía apenas una semana. En cambio, se decidió a presentar simplemente los hechos tal cual. «Señor, todo el mundo ha visto con sus propios ojos que Robocop 2 era un adicto al nuke con tendencias psicopáticas y que Robocop 1, por llamarlo de alguna manera que lo distinga, claro, ha tenido que destruir su sistema nervioso orgánico para detenerlo. La gente está asustada de lo que podemos hacer. Y yo también, para serle sincero». Johnson había bajado la cabeza ligeramente de una forma significativa, como si se avergonzara de pertenecer a la compañía. Los cristales de sus gafas se velaron en un reflejo blanco que impidió al Viejo ver la expresión de sus ojos durante un par de segundos. Estupefacto, volvió a hundirse de la misma manera que antes en la silla. «Está bien, Johnson. ¿Qué podemos hacer?», volvió a suspirar el Viejo, pero sin dejar de mirarle esta vez. «Hay algo bueno en todo esto, señor.
Robocop. Robocop 1, para que me entienda, anunció Johnson, recuperando el ánimo y una ligera sonrisa. El legado de Bob Norton. Ha sido un producto nuestro el que ha sido capaz de resolver la papeleta con el programa criminal de la doctora Juliet Fax. Si podemos vender esa idea a la gente, la opinión volverá a sernos favorable. Nuestros contratistas militares no cambiarán de opinión por eso, rugió el viejo gravemente decepcionado y con una caída de ojos de lo más elocuente al respecto. Lo sé, señor, pero ya no se trata de eso. Johnson esperaba apelar al espíritu de comerciante del viejo para salvar los muebles. Ahora mismo, la ciudad de Detroit y la deuda que tiene con nosotros es nuestro principal valor, y está a un paso de convertirse en nuestro clavo ardiendo. La administración pública tiene recursos legales para hacer nula tanto la deuda como la gestión de la OCP sobre la ciudad, y es mejor para nosotros ahora hacer que a nadie se le pase por la cabeza esa idea. ¿Y cómo pretende que logremos eso, Johnson?, replicó el viejo, haciendo un aspaviento de desprecio con su mano derecha y cerrando los ojos en una mueca de exasperación. Ya se lo he dicho, señor. Johnson se adelantó en la incómoda silla, al punto de casi sostenerse apoyado solo sobre las piernas flexionadas. Los cristales de sus gafas volvieron a relampaguear en un blanco opaco. Apoyemos a Robocop. Robocop 1, para que quede claro. Hacía un cuarto de hora que el par de ambulancias solicitadas por Louis habían llegado acompañadas de un coche patrulla. Robocop salía en ese momento por la puerta principal del edificio, algo ensangrentado por algún enfrentamiento cuerpo a cuerpo. «Dios mío, Murphy, ¿qué ha pasado ahí dentro?», le preguntaba Louis, acercándose a recibirlo. Se trataba de una rencilla entre seguidores del difunto Cain. Este edificio parece ser uno de los principales puntos de distribución de Nuke para esta zona. Robocop se detuvo junto a la puerta del coche de policía en el que habían llegado ambos y se volvió a mirar al edificio. Los sanitarios ya acompañaban a alguna de las chicas semidesnudas que habían sido testigo de la matanza para proporcionarles algunas atenciones desde la parte trasera de las ambulancias. Dos compañeros policías acababan de entrar tras salir el cyborg para escoltar la función de los sanitarios en el interior, a pesar de saber, tras la operación de Robocop, que el edificio ya era seguro. La red criminal en torno al Nuke se está desintegrando. La droga hace a los adictos demasiado paranoicos y muy poco flexibles con las normas. Los convierte en perfectos guerreros para un líder que busca socavar la autoridad, pero a la larga termina lográndose un deterioro de las mismas normas internas que sostienen la eficiencia de la organización, y esto se precipita cuando el líder al que se teme ha desaparecido. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora, Murphy?, interrogó Anne, rodeando el coche por el lado del motor para acercarse hasta el lado del copiloto. Queda todo el día por delante. Robocop pareció contemplar con cierto aire evocador el cielo del amanecer que hacía refulgir en una brillante línea amarilla el horizonte. Vamos a extirpar la siguiente célula cancerígena. Ahora hasta recurres a metáforas, reconoció Louis abriendo la puerta del coche, sonriente. Este va a ser un gran día, Murphy. Robocop la miró antes de volver a echar su vista negra y horizontal sobre la ciudad de Detroit ante él. No para todo el mundo, Louis. Y se puso tras el volante. Durante los 2 días siguientes, la OCP hizo público su apoyo a la policía para terminar con el comercio de Nuke en las calles, enfatizando en la inyección de presupuesto para nuevos recursos para los agentes y de nuevo equipamiento y armamento para Robocop. El sindicato de la policía de Detroit se quedó sin argumentos para motivar a la mayoría de los agentes a la huelga cuando se presentó, al mismo tiempo, un largo informe por parte del cyborg policía sobre el desmantelamiento completo de los principales alijos de droga y armas de los remanentes de la organización del difunto Cain. En un solo día, desprovisto de las directrices administrativas y los parámetros de conducta establecidos por la OCP, Robocop había ajusticiado a todos aquellos criminales de una forma tan expeditiva como un tractor bulldozer se afana en allanar un terreno. Sin embargo, el desvío de fondos autorizado a Johnson para su plan de lavado de imagen de la compañía cortó toda la estructura de sobornos para los contactos políticos y judiciales de la compañía, así como para los elementos clave en los grupos sindicales. Es decir, todos los frentes abiertos de la OCP quedaron sin cortafuegos. Gracias a ello, uno de los ayudantes del fiscal general de la ciudad de Detroit tuvo al fin vía libre para entrevistarse con la detenida, de manera provisional, doctora Juliet Fax.
La mujer parecía muy aliviada de que por fin se mostrara interés en escuchar su versión de los acontecimientos en torno al proyecto Robocop 2, y alegó enseguida que había insistido desde su pronta detención en que tenía pruebas de que la directiva de la OCP estaba directamente implicada en la toma de decisiones. A cambio de dichas pruebas incriminatorias, la doctora no pedía una rebaja de condena ni ninguna otra forma de trato de favor. Lo único que quería era recibir la visita durante algunos minutos del ciboragente de policía Robocop. Estos hechos fueron filtrados de alguna forma a la prensa, y en la comisaría de Metro Oeste no tardaron en escucharlo en las noticias presentadas por Casey Wong y Jess Perkins, muchos de los agentes, que se lo contaron a Anne Lewis, quien enseguida fue hacia aquella especie de calabozo de descanso de Alex Murphy para comentarle aquella extraña jugada de la psicóloga. Robocop se estaba sirviendo un vasito de aquella especie de pasta alimenticia que supuestamente debía consumir de vez en cuando para alimentar sus partes orgánicas. Era la primera vez que Lewis veía a Murphy utilizarlo, y le pareció repugnante cómo el alimento salía despedido como un violento vómito desde el interior de una fea máquina cuadrada. El surtidor y el hombre máquina que era su amigo se le presentaron por un momento en su mente como el binomio ave y su polluelo en el proceso de alimentar la una al otro. Desechó la imagen antes de llegar a tener náuseas. «Murphy, resulta que la doctora Fax está dispuesta a revelar pruebas que incriminan al viejo», anunció ella, sin dejar de mirarle. Ante aquella noticia, algunos de los técnicos que faenaban en los terminales que rodeaban el calabozo de Robocop alzaron la vista, algo inquietos. Aquel asunto no tenía en realidad nada que ver con ellos, pero cualquier cosa que afectara a la OCP podía llegar a sacudir sus vidas como un terremoto hace vibrar los cimientos de los edificios más alejados de su epicentro para acabar derribado alguno por simple casualidad. Es una buena noticia, apuntó Robocop sin énfasis alguno en su voz. Al instante siguiente estaba llevándose a la boca el vasito de papel con aquella papilla para deglutirla, impertérrito. «Sí, pero a cambio ha pedido a la fiscalía hablar contigo en persona. Lo acaban de decir por la tele. No sé cómo se habrán enterado los periodistas», dudó Lewis un momento, entreviendo algo fuera de lugar en lo mediática que se había vuelto la situación. No hay duda de que la doctora Juliet Fax tiene sus recursos, insistió Robocop en desestimar la situación, haciendo más neutra de lo normal su particularmente robótica voz. «¿Para qué querría hablar contigo?», quiso saber Lewis, realmente curiosa. «Ya estuvo hurgando en tu mente cuando estuvo al mando de tus directrices de conducta». Quizá necesite un nuevo desafío, argumentó Robocop, poniéndose a servirse otro chupito de aquella pasta. Las personas con patologías mentales como las de la doctora Fax buscan constantemente estímulos intelectuales que refuercen sus fantasías de control. «Vaya, ¿ahora te has hecho tú psicólogo, Murph?». Lewis torcía su sonrisa de asco al verle sorber de nuevo su frugal alimento. Son patrones básicos de conducta criminal, Lewis, informó Robocop como si fuera algo que ella debiera saber. «¿Vas a hablar con ella?». Sí, respondió rotundamente el cyborg. Cualquier cosa que aligere el trabajo de la justicia. «No sé, no me da buena espina esa mujer, Murphy», lamentó Lewis. Tú misma lo has dicho, Lewis. Robocop estrujó significativamente el vasito de papel entre los gruesos dedos de su mano de aspecto nacarado y negro, antes de acercarse hasta una papelera en la esquina del calabozo y dejarlo caer dentro. Ya estuvo una vez dentro de mi cabeza, literalmente. Una simple conversación no hará ningún daño. Unas horas después, cuando el sol ya estaba a punto de ponerse, Robocop se sentaba en una pequeña sala de interrogatorios enfrente de la doctora Fax. Al otro lado del espejo unidireccional se encontraban el primer ayudante del fiscal y dos agentes de paisano observando y grabando en vídeo la entrevista entre aquellos singulares personajes. El funcionario de justicia sabía que no era intención de la psicóloga aportar ninguna información crucial para la investigación, pero Robocop era un policía con todas las de la ley y la conversación se consideraba, de hecho, un auténtico interrogatorio. Uno en el que podía decirse cualquier cosa que incriminara aún más a la propia mujer o implicara, al fin, a algún otro cargo de la OCP. Buenas tardes, doctora Fax. Saludó Robocop con cordialidad, sorprendiendo al ayudante del fiscal y a los dos investigadores. No eran capaces de relacionar el robusto y aparatoso aspecto del cyborg con unos modales comunes a cualquier persona. Me han dicho que está dispuesta a colaborar con la justicia para esclarecer todo lo relacionado con el caso Robocop 2.
Creo que es encomiable que se decida a reparar el daño que ha causado con su trabajo para la OCP. Sí, así es, respondió de forma melosa la psicóloga, ladeando la cabeza y haciendo agitarse su cabello ondulado y algo encrespado. Te agradezco que hayas decidido venir a hablar conmigo. Supongo que no me guardas rencor por tratar de hacerte más sensible a los intereses de los ciudadanos de Detroit, Murphy. Llámeme Robocop, doctora Fax. Lo de Murphy es solo para amigos y gente que se ha ganado mi respeto. Espetó Robocop con la misma neutra cordialidad. En cuanto al incidente con la reprogramación de mis directrices, no me lo he tomado como algo personal. Entiendo que servía a los intereses de la compañía en detrimento de los servicios públicos cuando hizo eso. De eso precisamente quería hablar, Murph. Quiero decir, Robocop. La doctora se reclinó hacia atrás en la silla, poniéndose los antebrazos esposados bajo los pechos, como si buscara perturbar al cyborg o a los hombres tras el espejo con una ostentación de su figura bajo la tela gris del holgado mono de presidiaria. Obviamente, a nadie podía importarle menos nada de todo aquello. Quiero saber más de tu estado de conciencia, y quiero saberlo porque sé reconocer cuando me equivoco en algo. Y me equivoqué contigo cuando traté de utilizarte como una mera máquina a la que actualizarle el programa. ¿Está tratando de disculparse, doctora Fax? La interrumpió Robocop sin mover las brillantes manos negras de encima de la mesa. Porque le adelanto que, aunque sé apreciarlo como el que más, no es en absoluto necesario. Simplemente proporcione a los funcionarios de justicia toda información que requieran. La ciudad de Detroit entera se lo agradecerá. Espera. La mujer se adelantó sobre la mesa y alargó su mano diestra, seguida de cerca de la izquierda, unida por las esposas, hasta ponerla sobre los grandes dedos cuadrados de Robocop. Parecía temer que el agente cyborg diera por terminada prematuramente la entrevista. Quiero hablar un poco, hacerte algunas preguntas. ¿Es demasiado pedir? El tono de Juliette Fax, aunque suplicante, parecía teñido de una sensualidad fuera de lugar. No era aquella la situación adecuada para ello. Ella no era el tipo de mujer que pudiera servirse realmente de aquella estratagema, ni Alex Murphy era un ente sensible a ese tipo de manipulaciones. Tras el cristal unidireccional, el primer ayudante del fiscal sentía una extraña mezcla de vergüenza ajena y auténtica misericordia por aquella mujer. Se preguntó cómo podía haberse sacado el doctorado en psicología a aquella loca de atar. También se preguntó cuántos casos habría como el de ella en aquella rama profesional. No se devore, doctora. En cualquier momento pueden hacerse imprescindibles mis servicios, anunció Robocop, impertérrito. Dispare. Cuando experimenté con Cain para el desarrollo de Robocop 2, descubrí qué era lo que te hacía tan eficiente en tus funciones y, al mismo tiempo, qué es lo que te hacía tan resistente a las manipulaciones de conducta. Deslúmbreme, animó Robocop. Aunque su voz era neutra, solo la perturbada doctora fue capaz de pasar involuntariamente por alto la ironía del cyborg. «Este Robocop es la caña, ¿eh?», comentó uno de los agentes de paisano tras el ayudante del fiscal, soltándole una palmada en el hombro. El funcionario de justicia solo giró un poco la cabeza esbozando una media sonrisa. Desde luego, era un espectáculo ver al agente mecánico interactuando con aquella sociópata. Lo que descubrí es que el trascender a la muerte es lo que os hizo a los dos más libres que nunca. Los dos acabasteis siendo más vosotros mismos de lo que lo erais en vida. Permítame que discrepe desde el punto de vista empírico de un sujeto de experimentación superviviente, intervino Robocop con rapidez, como haciendo un necesario paréntesis en el discurso de Juliette Fax. No se trata de lo que pienses tú ahora. Estoy hablando de hechos. En el caso de Caín, al morir y quedar libre de su prisión de carne, se volvió pura violencia y adicción absoluta a la droga Nuke, al placer que le reportaba a su sistema nervioso en vida. En el tuyo, desprovisto de tu vulnerabilidad corporal y del inherente miedo a poner en peligro a tus seres queridos y compañeros de trabajo, pudiste volcarte por completo en tu sentido del deber, en la imposición del orden según la ley. Tu vocación de policía se volvió todo tu ser, como la de criminal todo el ser de Caín, una vez que ambos fuisteis transformados en organismos cibernéticos que, en esencia, resultan inmortales. ¿A dónde quiere llegar, doctora Fax?, interrumpió con su sonora voz Robocop, de una forma que los agentes y el ayudante del fiscal, tras el espejo, interpretaron como de auténtico hastío.
Lo que quiero saber es qué se siente siendo uno de vosotros. La doctora se volvió a inclinar sobre la mesa, entrelazando los dedos de sus manos mientras trataba de mirar directamente a los ojos de Robocop a través del tintado y estrecho vidrio del visor de su casco. Está claro que no sois meras máquinas. Tú tomaste la decisión de electrocutarte con el riesgo que ello conllevaba para librarte de los parámetros que te habíamos reprogramado. Y a Caín no había quien lo controlara, con mando o sin él, ni siquiera prometiéndole una provisión sin fin de nuke. Ese poder, esa libertad, ¿no es como enarbolar un arma de ajusticiamiento sobre el cuello de toda la humanidad? ¿No sientes agradecimiento por este nuevo estado de tu ser? Verá, doctora, empezó Robocop, aún sin moverse lo más mínimo ni mostrar agitación alguna en su voz. Veo que está usted entera en lo que a su cuerpo se refiere, y por eso dudo que pueda sentir lo que es ser como yo, o ser como lo fue Caín por tan breve tiempo en la forma de Robocop 2. De alguna forma, una que no puedo concretar, sigo siendo la misma persona, como usted dice. Pero no soy yo verdaderamente. Soy como un vestigio, como un espasmo cadavérico y banal de algo que, en su mayor parte, ya no se encuentra aquí. Siento mi vida pasada como los miembros cercenados los siente un mutilado, un dolor fantasma. Toda mi vida, la gente que conozco, que también es la que conocí, me produce una especie de picor ácido que siempre deriva en dolor. Y, de alguna forma, se alivia cuando consigo esa sinergia entre lo que está atrapado de mí en este cuerpo mecánico y aquellas funciones para las que fue diseñado. Los objetivos funcionales se vuelven un paliativo, y eso hace tolerable esta existencia. Y detrás de la realidad de lo que puedo hacer, solo hay un vacío abismal, al otro lado del cual está esperándome el resto de mí mismo. La doctora Fax se quedó repentinamente seria y, a pesar de no cambiar de postura, de alguna forma perdió por completo esa aura de fútil persuasión seductora que emanaba segundos antes en todo momento. El ayudante del fiscal y los agentes se encontraban trágicamente perturbados por las palabras del cyborg, cada uno haciendo su propia asunción de que aquello no era tan solo una máquina producida por la OCP. Era un hombre, o por lo menos, lo que quedaba de hombre allí dentro era lo que prevalecía. No puedo estar en absoluto de acuerdo contigo. Eso no puede ser así, respondió con un cierto tono despechado la psicóloga. Como le he dicho, no es capaz de comprenderlo. Me necesitan en otra parte, doctora Fax, anunció Robocop levantándose de forma lenta y majestuosa de la silla metálica. Si quiere saber realmente lo que se siente en este estado, no dude en avisarme, y le arrancaré con gusto cualquiera de sus miembros. Y, sin darle oportunidad de responderle, Robocop salió de la habitación. A pesar de que la entrevista de la doctora Juliette Fax con Robocop no parecía haberse desarrollado como a ella le habría gustado, y para estupor del ayudante del fiscal encargado del caso, ella cumplió su promesa. No entregó directamente la información prometida, de la cual no tenía nada en su poder, sino que proporcionó una compleja serie de códigos alfanuméricos que se sabía de memoria. Según la doctora Fax, con esos códigos, un sistema de interfaz diseñado por la OCP, como el integrado en el organismo de Robocop, podía obtener acceso completo a toda la red de información privada de la compañía, restringida normalmente del resto de archivos de datos integrados con la policía por potentes cortafuegos. En cuanto a la comisaría de Metro Oeste recibió el informe del ayudante del fiscal general, el sargento Warren no perdió un segundo en llevarle él mismo aquellos datos a Robocop, instándole a iniciar su incursión en las bases de datos de la OCP desde el despacho de terminales de la misma comisaría, añadiendo que sería un honor para todos los agentes de policía que su estación fuera el origen de aquel asalto informático contra los criminales de la compañía. Robocop, como ya había hecho innumerables veces a la hora de recabar o comparar datos sobre ciudadanos investigados por diversos crímenes, llegó a la instalación de ordenadores, saludando por sus nombres a dos agentes y al técnico encargado de las bases de datos, reunidos ante un monitor por algún caso particular.
Se acercó hasta el único terminal habilitado para las conexiones de alta velocidad patentadas por la OCP y alzó su puño derecho ante sí. Los brillantes nudillos negros se replegaron hacia el interior de la palma, mostrando una línea de placas plateadas, de entre las cuales emergió su conexión retráctil, un punzón de titanato de bario de unos 15 centímetros de largo. Lo insertó con precisión y energía en el terminal de alta velocidad y dejó que su interfaz informática accediera a su memoria para introducir automáticamente los códigos que había leído en el informe que le había dado el sargento Warren minutos antes. Esperaba ver aparecer en el monitor una serie de logotipos y nuevos menús propios de los servidores de la OCP, pero lo que ocurrió fue algo muy distinto. Sin tener tiempo de comprender lo que ocurría, se sintió caer hacia arriba, como si la gravedad se hubiera invertido por completo en un lugar donde toda la materia se había desorganizado en fragmentos tan pequeños que todo era invisible. Solo había oscuridad. No tenía referencia de espacio ni de tiempo. Pero aquello llegó a su fin con un principio. Se hizo una luz tan intensa en todo aquel vacío que su sensación fue de irse a consumir en aquel poderoso calor. Sin embargo, no quemaba. La gravedad volvió a invertirse, y no del modo esperado. Sintió que él era el centro de toda la gravedad. Vio ante sí infinitas pistas que relampagueaban en colores vivos a su alrededor, en toda la dimensión de aquel vasto infinito de blanco cegador, como si todas ellas surgieran o convergieran hacia él. Le pareció que le tomaba una eternidad contemplar lo que experimentaba, y más aún entenderlo. Todo aquello eran posibilidades, vías de acceso y de acción que podía tomar, y por algún motivo sentía que muchas podían operarse simultáneamente. Al iniciar algún movimiento recibía una abrumadora afluencia de información que transcurría a través de su ser como la sangre a través del sistema circulatorio de un cuerpo vivo, mucho más rápido y con la inesperada e inevitable contemplación de cada una de las diminutas células que componían aquel flujo. Por inercia, todo su ser acumulaba la información como un proceso natural, lo cual le hizo sentir un aumento tal de aquella gravedad de la que era el centro que, poco a poco, notó que le era imposible moverse. Aprendió que los datos debían fluir a través de él, como un componente eléctrico transmite la electricidad al resto de conductores en un circuito. Según se movía por aquel ingente laberinto de pistas de información, o dejaba que ellas se movieran a través de él, no entendía bien cuál era el sentido de la física en aquel lugar. Logró discernir la información que necesitaba. Con algo parecido a la sorpresa encontró los pormenores del proyecto Robocop 2, los cuales estaban tan intrínsecamente unidos a una especie de identidad digital de la Dra. Fax como a otra mucho más brillante, es decir, importante dentro de aquel mar de datos. La del duro directivo al que todo el mundo conocía simplemente como el Viejo en el mundo real, y que allí se identificaba por su nombre, Elmer Rudenskrig. Todos los parámetros y autorizaciones del proyecto Robocop 2 tenían un certificado digital de evaluación y aprobación de Elmer Rudenskrig, y existían no solo ingentes cantidades de texto, sino imágenes y vídeos, así como archivos de audio, sobre su supervisión activa, físicamente, de la mayoría de los pasos más importantes de todo el proceso, especialmente los que implicaban la sinergia del centro nervioso adicto al NUC de Cain con los parámetros de control informático del cuerpo cibernético. Al mismo tiempo, el examen de aquellos datos llevó a Robocop a descubrir una singular línea de investigación más reciente denominada Robocop 2.5 de manera provisional. Sin poder darse tiempo siquiera de plantearse si era conveniente seguir investigando, cuando ya tenía mucho más de lo necesario para implicar al Viejo en los crímenes de Robocop 2 contra Detroit, su espíritu dentro del mar de información ya se había integrado con los datos del nuevo proyecto. Robocop 2.5 no era en realidad el inicio de una nueva serie de prototipos de policías cibernéticos, sino una modificación sustancial del primer modelo, denominado allí Robocop 1, es decir, él mismo. Un informe preliminar detallaba todas sus acciones como ejemplares éxitos de sus funciones como robot policía, incluso aquellas que, eventualmente, habían ido en contra de los intereses de miembros de la OCP, como lo había sido el difunto Dick Jones. Adjunta, una contundente masa de análisis por parte de psicólogos, filósofos y analistas tecnológicos parecían sugerir comúnmente la existencia de una porción del alma del hombre unido a la máquina como elemento primordial de dichos éxitos. Los más escépticos explicaban, a su propia manera, que aquello no era una máquina llena de instrucciones,
sino una suerte de nuevo ser vivo con una particular forma de expresar su propia voluntad, lo cual, de nuevo, explicaba el éxito de sus funciones. Como resultado de todo ello, el proyecto se dirigía a una conclusión inequívoca. Debían hacer a Robocop 1 dependiente de una sustancia tan adictiva como el nuke, sin su peligroso efecto exacerbante, con el objetivo de lograr el control efectivo y unilateral del producto. El mecanismo prototipo adjunto era un grueso añadido a su espalda que simulaba un sistema de intercambio linfático para la sustancia que se le suministraría, sobre la cual no había una decisión concluyente. Robocop no era capaz de horrorizarse como lo haría un ser humano o él mismo antes de ser un cyborg, así que aquel aberrante proyecto no le abrumó, pero sí lo entendió como una amenaza, una nueva forma de meterse en su cabeza y convertirle meramente en un arma. No se permitiría jamás volver a tener directrices, fueran estas de naturaleza informática o química. Donald Johnson acababa de ser reclamado por el viejo a su despacho, en el ático del edificio. Hacía apenas un minuto desde que se había montado un gran revuelo en todas las oficinas después de revelarse por radio y televisión la noticia de que la doctora Juliette Fax había colaborado estrechamente con Robocop para proporcionarle pruebas irrefutables de la responsabilidad directa en todo el asunto de la masacre de Robocop 2 por parte del fundador y director de la compañía, Elmer Rudenskrig. Le sorprendía a él mismo descubrir el nombre del viejo como algo que jamás hubiera conocido, pero mucho más que le llamara concretamente a él a su despacho, en lugar de alguno de sus numerosos abogados. Aún no se habría enterado de la noticia y le había llamado casualmente por otro asunto. Estaría al tanto y le habría llamado para, en cuanto apareciera por la puerta, volarle la cabeza con aquella famosa pistola Desert Eagle cromada antes de suicidarse. En aquel edificio había visto de todo, y se esperaba cualquier cosa de cualquiera, incluso del meditabundo y estoico anciano. Johnson entreabrió una de las dos pesadas hojas de acceso al gran despacho después de que la secretaria de El Viejo le dirigiera un gesto de asentimiento, nerviosa y silenciosa, instándole a pasar sin demora. Asomó apenas uno de sus ojos tras el cristal de sus gafas, casi viendo materializada su fantasía del anciano ejecutivo armado y enloquecido. Para nada. El viejo se encontraba de pie, observando la decadente Detroit junto al cristal del gran ventanal. O más bien, el horizonte vaporoso de más allá, dada la altivez de su postura. «Señor», llamó Johnson, metiendo con precaución medio cuerpo. «Pase, Johnson. Dígame, ¿cómo están nuestras relaciones con esos japoneses?» Donald terminó de entrar y cerró la puerta con cuidado a sus espaldas, sin quitarle el ojo de encima al viejo. Parecía tener las manos entrecruzadas ante sí, una postura habitual en él. Sin embargo, bien podía tener empuñada de esa forma la enorme pistola. Confuso, empujándose las gafas sobre el puente de la nariz con un dedo, contestó: «Pues, como me había ordenado, les presenté nuestras condiciones para una posible inversión conjunta en nueva tecnología de armamento para el control de masas. Les parecieron insostenibles y se retiraron de las negociaciones. Ofendidos, diría». Frunció el ceño ante el extraño silencio del viejo. «Ya le presenté un informe detallado al respecto hace 2 semanas, señor». «Johnson», llamó su atención el viejo de una forma significativa, casi implorante. «Quiero que se ponga en contacto con ellos y les ofrezca la totalidad de la participación mayoritaria de mis acciones de la compañía con una única condición: que se ponga en contacto directo conmigo el director de su compañía». «¿El jefe Kanemitsu en persona?», casi exclamó Johnson, aunque con voz queda. Le parecía casi un sacrilegio arrojar inquietud alguna sobre aquella tranquila conversación. «Puede que lo haga con tal proposición». «Lo hará, Johnson. Claro que lo hará». El viejo seguía de cara al cristal, esta vez observando más cerca y hacia abajo, hacia los barrios más degradados de Detroit. «¿Es por lo de la doctora Fax?» Tan pronto como lo había mencionado, Johnson se arrepintió de hacerlo. Aún no tenía claro si el viejo se había enterado de la noticia, a pesar de aquella extraña petición. «Señor,
Esa mujer no puede presentar prueba alguna contra usted. Y además... Sí que puede, Johnson. Sí que puede. El viejo Rudenscrick al fin se volvió a mirarle. Su semblante era hosco como pocas veces, aunque mantenía una voz tranquila, casi susurrante. Johnson enseguida reparó en que sus manos no sujetaban nada más que la una a la otra. Esa hija de la gran puta se debe haber hecho con mis códigos personales de la base de datos de la OCP. Si no fuera así, no estaría ahora, de manera mágica, involucrado Robocop en la investigación. Johnson se removió sobre sus pies juntos sin saber qué decir. Abrió la boca un par de veces. A Rudenscrick le pareció su redonda cara negra la de una extraña carpa oscura que se ahogara fuera del agua, y además con gafas. La idea le hizo esbozar una sonrisa torcida mientras divagaba sobre ciertas ironías. No se ofusque, Johnson. Esto no es culpa suya. Es usted leal y todo lo eficiente que le permite su posición. La culpa es mía. El viejo le lanzó una sombría mirada de soslayo a la ciudad a sus pies, poniéndose esta vez ambas manos a la espalda. Creí ver en Juliet a un alma gemela. Creí sinceramente que era como yo. Y así es. Era justo lo que yo creía. Ese es el problema, que es como yo. Y por eso me dan la espalda ahora todos mis conocidos desde que empezó todo este desastre de Robocop 2. Porque son como yo. Unos rastreros y oportunistas hijos de puta. ¿Qué le parece, Johnson? Señor, usted... Johnson no sabía sinceramente qué responder ante tanta sinceridad, si es que eso era y no un extraño ardiz del viejo para jugar con su mente. Pero lo cierto era que siempre le había admirado, además de temerle. Su buen ojo para los negocios, su valentía, su falta de escrúpulos y su capacidad para delegar y recompensar en consecuencia el trabajo bien hecho. Usted ha creado una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo y da trabajo a millones de personas. ¿Qué más se puede decir mejor que eso? De nadie. Soy muy viejo, Johnson. Casi le interrumpió Rudenscrick, que habría querido escuchar todo lo posible a su subordinado si no fuera para oírle decir cosas tan manidas. Lo que ha averiguado Robocop servirá para que me pase al menos 30 años en la cárcel. Y habrá tenido acceso a todos los datos del proyecto Robocop 2.5, lo que, conociéndole como ya le conocemos, habrá convertido el asunto en algo personal. Sinceramente, yo, en su lugar, vendría a ejecutarme directamente. Nada de esposas para el director de la OCP. ¿Robocop 2.5? ¿Qué es eso? Quiso saber Johnson, lanzando la pregunta al aire sin control, aturdido. Pues... puse en práctica su idea, Johnson, de desarrollar un programa de apoyo y mejora de Robocop. Robocop 1, para que me entienda. El viejo volvió a esbozar una leve sonrisa torcida al parafrasear las palabras de Johnson. Puse en marcha un proyecto diseñado para transformar a Robocop en un zombi adicto a alguna sustancia nociva, con el fin de determinar de la forma más óptima su rendimiento y obediencia, sin más directrices que puedan ser desprogramadas. ¿Quería convertir a Robocop en un drogadicto? Exclamó esta vez sí Johnson, que sentía por Robocop no solo orgullo como el mejor producto y el legado póstumo de su compañero, Robert Morton, sino también una cierta admiración. Más teniendo en cuenta que, en vida, Alex Murphy había sido seleccionado como uno de tantos necesarios sacrificios para poner en marcha el proyecto de Cyborg Policía. «No me sea timorato, Johnson», desdeñó Rudenscrick con un gesto de su mano derecha. «Además, todo eso da igual. No se va a llevar a cabo y yo estoy acabado». Donald Johnson aún estaba aturdido por aquella conversación. Su gesto se volvió severo observando al viejo. No sabía qué pensar de todo aquello, y era mejor no darle más vueltas. Lo adecuado era seguir trabajando, obedecer, ponerse en marcha. Los cristales de sus gafas relampaguearon en blanco cuando los alzó al dirigir una mirada directa hacia su superior. «¿Qué quiere que haga, señor?» «Haga lo que le he pedido», insistió el viejo enarcando de una manera benevolente las cejas. «Consiga que el señor Kanemitsu se ponga en contacto conmigo». «Así será, señor», respondió Johnson, volviéndose y abandonando el despacho con diligencia.
Un destacamento de la policía de Metro Oeste llegó haciendo ruido. Todas las sirenas y luces encendidas de las 6 patrullas y el furgón de antidisturbios. El sargento Warren esperaba alguna resistencia por parte de manifestantes subvencionados por la OCP o incluso algún tiroteo contra las fuerzas de seguridad privada del edificio, pero aquel parecía un día laboral como cualquier otro para la compañía. Cuando Louis y Robocop se bajaron de su coche, la mujer se le quedó mirando mientras él hacía subir lentamente su mirada de cristal negro hasta la cúspide del edificio. ¿No te extraña esto, Murphy? Anne había escupido su chicle por la ventanilla minutos antes, presta para lo que creía que iba a ser un duro enfrentamiento. ¿Crees que será una trampa? Ni siquiera han desplegado ninguno de esos robots dinosaurio. ¿Te refieres al ED-209? Señaló Robocop como distraído, sin dejar de mirar el edificio y empezando a andar hacia la entrada. Supongo que sí. Oye, ¿a dónde vas? Quiso saber Louis, que observaba a su alrededor a los demás agentes desplegados, que ya formaban una zona de seguridad junto a las escaleras de acceso a la sede de la OCP. No veía al sargento Warren por ninguna parte, y creía que le correspondía a él pararle los pies a Murphy hasta ver qué estaba pasando realmente. Espera, Murph, ¿no vas a esperar? Dile al sargento Warren que aseguren la entrada a la OCP. Subiré solo, Louis. ¡Murphy!, gritó ella, haciendo amago de seguirle. No te preocupes, Louis. Robocop se detuvo en seco y se volvió hacia ella esbozando una leve sonrisa. Volveré. Robocop se dirigió directamente hacia el centro de información y seguridad desde el que se vigilaba el amplio vestíbulo del edificio. Algunos oficinistas y ejecutivos, solitarios o en grupos, se encontraban dispersos por los bancos junto a las imitaciones de vegetación, almorzando o tomando café en vasos de cartón con logotipo de la empresa. Cierto rumor de sorpresa corría entre ellos. Uno de los oficiales de seguridad se puso al frente del mostrador de información, animando a retirarse a la joven recepcionista con leve toque de su mano en un hombro, sin quitarle el ojo de encima al cyborg que se acercaba. Busco al director de la OCP, Elmer Rudenskrig, anunció Robocop con autoridad. El director se encuentra en el piso del ático, agente, reveló el guardia, mostrando una cierta confusión. De hecho, le está esperando. ¿Ha decidido entregarse? Preguntó Robocop con cierta sensibilidad, relajando el impacto de su voz electrónica. Sinceramente, agente, no lo sabemos. Que sepamos todos, nadie ha vuelto a saber de él desde ayer, cuando se dio la noticia de su inminente detención en base a las nuevas pruebas proporcionadas por... ¿Insinúa que se ha suicidado? Interrumpió Robocop, tratando de contener su vibrante voz en algo parecido a un susurro. Pues muchos dicen que sí, que seguro que está allí arriba, muerto. Aún así, nos ha ordenado anunciarle que le espera. A usted, concretamente. A Robocop. Robocop se alejó del mostrador un par de pasos y empezó a recorrer lentamente con su mirada al interior del edificio, de abajo hacia arriba. Desplegó su función de termografía y fue desempeñando un preciso ajuste del acercamiento de la imagen según lo requería la distancia, hasta que, pasadas varias decenas de segundos, llegó al ático y al centro de aquel piso. Allí, en algo parecido a una gran caja, a una especie de inmenso hangar, el mismo donde se almacenaban los grandes ED-209 para los eventos de muestras para ejecutivos, descubrió algo que le hizo sacudirse en toda su parte orgánica con un eco de repulsivo terror. En un oscuro espectro de tonos azulados, entre otros más claros, que describían los contornos de las habitaciones de aquel piso, Robocop vio claramente dibujada la fría forma de una gigantesca araña, con sus 8 patas apretadas alrededor de su cabeza y el voluminoso abdomen. Parecía adherida al techo, lo cual le producía la más auténtica sensación de estar viendo un monstruo antinatural. Dedujo que, dado su casi nulo espectro en la termografía, debía tratarse de alguna máquina, y aún así no pudo evitar sentir una intensa e instintiva preocupación por el cuerpo y el alma de todos los que se encontraban en aquel momento en el edificio, por extensión, de todos los habitantes de Detroit. Tenía la sensación de estar contemplando el auténtico ser de Elmer Rudenskrig,
el de un depredador feroz, aunque insidioso y paciente, de todo lo que se enredara en su complicada y extensa telaraña. Haga el favor de solicitar inmediatamente que todo el mundo desaloje el edificio, sin alarmas, de forma ordenada y controlada, avisando persona por persona si es necesario. Pidió al agente de seguridad, inmóvil, vigilando desde tan larga distancia aquella araña, como temiendo que en cualquier momento echara a correr, disparada como un rayo, tras cualquiera que quisiera escapar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quiso saber el guardia, que sin embargo ya echaba mano de su radio portátil al cinto. Todo el mundo corre peligro en este edificio. Desalojen. Les daré tiempo. Estimo unos 20 minutos subiendo por las escaleras de servicio. Debería ser suficiente. Y sin haberse vuelto a mirar al guardia para dar aquellas instrucciones, se dirigió hacia un lateral del vestíbulo, hacia una de las 3 larguísimas secciones de escaleras. La iluminación en aquel espacio del color gris mate del hormigón armado era tenue y blanca, y confería al aire una cualidad pesada, densa, como si en el infinito pasillo ascendente fuera la atmósfera la de algún otro planeta incompatible con la vida orgánica. Sus pasos retumbaban graves sobre el contundente cemento de los peldaños, con una cadencia lenta y constante, tan consistente que cualquiera que lo escuchara hubiera imaginado enseguida alguna suerte de gigantesco metrónomo hecho enteramente de granito. Robocop vigilaba mediante termografía la apresurada pero tranquila evacuación del edificio siguiendo sus instrucciones, y de cuando en cuando volvía la vista hacia el mecanismo arácnido del ático. No sabía qué medidas de visualización podía tener aquel robot, pero podía suponer que al menos debía disponer de las mismas suyas. A no ser que se tratara de un vehículo tripulado y el piloto estuviera durmiendo, era improbable que aquella cosa no estuviera siendo testigo de que él se aproximaba y de que todas las oficinas de la OCP se estaban despejando como campo de batalla. Para cuando llegó hasta el último tramo de escaleras antes del acceso al ático, hacía ya varios minutos que el edificio había sido completamente desalojado. Al acercarse a la puerta que daba al interior del piso, Robocop descubrió que la apertura solo era posible con el uso de alguna tarjeta electrónica, bajo cuya ranura además se encontraba un sencillo teclado numérico. No le habían informado de aquel requisito, aunque no se lo pensó 2 veces. Agarró con su brillante y negra mano izquierda el pomo y tiró ignorando la gran resistencia del cerrojo de seguridad que anclaba la puerta por las partes superior e inferior. Con estridente sonido se dobló y acabó por partirse el metal que aseguraba la puerta bajo el marco y se abrió hacia Robocop. De inmediato, un profundo sonido de alarma estalló en todo el piso. Las luces se apagaron. En su lugar, una serie de pequeños focos de alarma empezaron a relampaguear en un lento pulso de color rojo desde las esquinas entre paredes y techo, estrechos y cortos, invisibles en situaciones ordinarias. El pulso de luz coincidía con el grave y largo sonido de alarma, que a Robocop le parecía el clamoroso aullido de algún ser artificial. A pesar de tratarse de un cyborg, Robocop tuvo la sensación de que aquel sonido más advertía del peligro de acercarse a aquella gran araña que de su intrusión no permitida al ático. Siguiendo la forma oscura en mitad de las tonalidades más cálidas de la termografía de su visión, llegó hasta el despacho para las reuniones de ejecutivos donde hacía no mucho tiempo había tenido que ejecutar a Dick Jones al tener de rehén al director Rudenskreek. Las luces rojas apenas alumbraban en aquel amplio despacho iluminado por la luz de la media tarde. Pero más allá, a su derecha, dejando la contemplación de aquel pedazo de mampara por el que había caído Dick Jones bajo el impulso de sus disparos, Robocop descubrió el hangar para prototipos, cuya persiana se hallaba abierta. Más allá, en aquella oscuridad que palpitaba roja, se hallaba la araña, agazapada contra el techo, las 8 patas, amplias, rotundas, con secciones angulosas como grandes escudos, cerradas como en una tensa protección a su alrededor. No se movía lo más mínimo. No arrojaba la menor proyección de radiación térmica. No emanaba ruido de ella. Y, sin embargo... Es la historia más antigua del mundo, ¿no? La voz del viejo Rudenskreek traspasó el aire con un estruendo electrónico tan potente que ahogaba el grave sonido de la alarma. La de la criatura que se revuelve contra su creador. La araña, aún sin moverse, empezó a emitir un poderoso rumor.
Robocop pudo identificar aquello como la sinergia de 4 compactos motores diésel de una potencia estimada de unos 6.000 caballos de vapor cada uno. Miró las mamparas de cristal a su izquierda. Vibraban de tal manera que prácticamente se sacudían con volúmenes convexos y cóncavos, amenazando con estallar por intolerancia. Usted no es mi creador, señor Rudenskrieg, ni esta es ninguna clase de sublevación, respondió Robocop utilizando su sistema interno de megafonía para hacerse oír sobre la alarma pulsante y aquella vibración de motores. Va usted a ser detenido por sus probados delitos contra los intereses y las vidas de los ciudadanos de Detroit. Salga de donde quiera que se encuentre, con las manos en alto, por favor. ¿Donde quiera que me encuentre?, exclamó, soltando una corta risotada, el director de la OCP. ¿Dónde te crees que me encuentro, hijo? La pesada araña alargó sus patas delanteras más allá del quicio de la puerta del amplio hangar, dejándose ver directamente ante Robocop, que desactivó la termografía de sus ojos. A continuación, asomó la cabeza de la máquina, un pesado octógono sobre el que había montado un complejo sistema esférico de cámaras telescópicas y de otros tipos, que no dejaba de girar como buscando enfocar diversos detalles del cuerpo del cyborg policía ante sí. Puedes estar seguro de una cosa. Voy a terminar contigo con mis propias manos. Dicho esto, la araña retumbó con un rugido insoportable de los motores. Los ventanales estallaron hacia el exterior, incapaces de contener las ondas de sonido. La araña había sacado todo su cuerpo, situándose en el techo y mostrando sobre su abdomen poligonal una ametralladora M61 Vulcan unida a un lanzagranadas de repetición de 40 milímetros de calibre. Disparó antes de que Robocop pudiera siquiera abrir su portaarmas del muslo. La intensa ráfaga de la ametralladora le cruzó el pecho de arriba a abajo, lanzándolo por los aires hasta caer junto a la puerta de entrada al despacho. Su cabeza abrió un gran agujero en una de las hojas abiertas al aterrizar. Se incorporó mientras partía de un manotazo el trozo de madera que se le había quedado enganchado alrededor del cuello como un yugo. La araña trató de avanzar más por el techo de forma meticulosa, como midiendo a su presa, pero el techo más al centro del despacho cedió con todo ese peso. La pesada y potente máquina pareció aullar lastimeramente cuando sus motores se revolucionaron al unísono por efecto de algún defecto de control al perder aquel agarre. La gran mesa para las reuniones desapareció bajo el cráter que se abrió en el suelo, en el cual la araña pataleó hacia el aire fútilmente por un momento. A la décima de segundo siguiente, el suelo terminó de ceder y la araña cayó al piso de más abajo. Robocop desenfundó su arma, la Auto 9, y se acercó al agujero analizando con rápidos escáneres la estabilidad del resto del suelo. Se asomó a tiempo de ver que la araña se agitaba, al fin haciendo pie allí abajo, con todos los motores aún revolucionados al límite, dado el sonido, sacudiendo todas las patas para mantenerse anclada a ese piso, mientras el suelo se volvía a desmoronar debajo. Robocop pudo oír que cristales y otros objetos frágiles estallaban allí abajo por las poderosas y lastimeras vibraciones de la araña. Cayó al siguiente piso desequilibrándose sobre la popa, no sin antes tratar de lanzar una salva de granadas hacia Robocop con poco acierto. El cyborg policía se lanzó hacia un lado previendo las explosiones. 2 granadas llegaron a alcanzar el techo, destrozando lo que quedaba y haciéndolo salir disparado como escombros hasta el piso superior para luego empezar a caer como una lenta lluvia. Otra granada había impactado bajo el suelo, muy cerca de Robocop, haciendo que éste se levantara y lo ayudara a alejarse de las fragmentaciones como en un salto de trampolín. Su cuerpo de titanio destrozó la galería de televisiones para las presentaciones y cayó al otro lado atravesando todo un tabique con su peso. Levantó la cabeza, mirando entre el polvo y el relampagueo de luces rojas. Parecía estar en un estrecho almacén de archivos en desuso. Se irguió sobre una rodilla, sosteniendo el arma firme en su mano derecha, y palpando con la izquierda la profunda grieta abierta en su tórax por la ráfaga de la ametralladora Vulcan. Sintió que algo chisporroteaba ahí dentro, aunque su sistema de análisis de fallos proporcionaba un error general. Simplemente no podía hacer diagnósticos. Torciendo la boca en un gesto de esfuerzo, se puso en pie y se dirigió hacia las escaleras de servicio por las que había llegado. 2 pisos por debajo, las sobrerevoluciones de la araña parecieron estabilizarse. Robocop echó un vistazo mientras bajaba por las escaleras. El viejo parecía haber aprendido que no podía hacer al edificio sostener la araña mecánica por todos los techos, y en su lugar la hacía andar lentamente sobre el suelo. Robocop distinguió que su ojo de cámaras múltiples parecía seguirle, y anticipó el movimiento de la ametralladora, que se volvió de nuevo en su dirección.
Abrió fuego desde un punto a cierta distancia, a través de varias habitaciones y atravesando el grueso hormigón de la galería de escaleras como mero papel. Robocop saltó hacia el hueco de la escalera, atravesando la barandilla metálica en dirección a un tramo del piso de más abajo. Las balas de la Vulcan chisporrotearon contra su chasis, desplegando largos fogonazos azules y desviándole en su salto en el aire. Robocop cayó a plomo 3 pisos más abajo de lo que había proyectado. Mantuvo una postura rígida al aterrizar para recibir el golpe con rodillas y codos de sus extremidades, minimizando golpes en sus componentes más esenciales. Por debajo del rugido de los motores de la araña, sintió el golpeteo bajo el suelo de sus 8 grandes patas arrastrando su peso hacia él. ¿Pensaba el viejo meter la araña por las escaleras? No cabía de ninguna forma. Lo hizo. Mientras se incorporaba, Robocop vio por el rabillo de sus ojos que caían gruesos escombros rebotando sobre los peldaños y hacia el abismo entre los tramos. Miró arriba. La araña asomaba sus patas por el hueco desde más arriba, arrastrando sobre su cabeza y el más voluminoso cuerpo con las torretas de armas un montón de escombros de hormigón, falsos techos y pladur de las paredes de las oficinas de empleados. Tenía las patas delanteras apretadas bajo la cabeza, como si la máquina animal le estuviera buscando con más curiosidad que ánimo asesino. El lanzagranadas volvió a hacer su seco zumbido al disparar. Robocop alzó su auto 9 y disparó varias ráfagas. 3 de las 5 granadas que le había arrojado siguieron su trayectoria hacia él, pero otras 2 recibieron sus balas del calibre 9 milímetros muy cerca de la cabeza y las patas de la araña. Las explosiones arrancaron más de la mitad de las cámaras de la araña y derribaron su apoyo delantero, haciéndola precipitarse en violenta caída por el hueco. Robocop caía a su vez, con todo a su alrededor hecho añicos por las granadas que sí habían caído junto a él. Aterrizó, sin poder discernir cuántos pisos por debajo, en un descansillo. La metralla de las granadas había perforado con el poder de las explosiones varias partes de su cuerpo y cabeza. La rodilla izquierda estaba prácticamente inutilizada. Había perdido todos los dedos de su mano izquierda, excepto el pulgar, al ponérsela instintivamente ante la cara antes de las explosiones. Un auténtico terremoto llamó su atención. Encima de él, por el hueco, la araña caía agitando sus patas en busca de un sostén que era infructuoso. Había empezado a caer a tenor de las explosiones y su extraordinario peso. El hormigón se resquebrajaba con todos sus movimientos, haciendo a la máquina hundirse cada vez más rápido. ¡Te voy a llevar conmigo al infierno, Robocop! Oyó rugir a Rudenskreek a través de la megafonía electrónica de la araña. Robocop alzó su arma desde su posición, con la rodilla izquierda en el suelo. Ignoró el fuego de la Vulcan y disparó su pistola a discreción sobre la plataforma de las cámaras. Los disparos de la ametralladora fulguraron sobre él como una cascada de fuego. Primero estallaron contra su pecho, arrancando la mayor parte de la placa defensiva de titanio. El resto de disparos hubiera podido destruirlo, pero arrasó por completo con las cámaras y la ametralladora empezó a disparar a ciegas, alcanzándole solo de refilón y esparciendo el torrente de balas por el suelo y las paredes próximos. ¡Putos japoneses y sus juguetes inútiles! Gruñó el viejo, dejando de hacer disparar a la máquina, incapaz de ver su objetivo. ¡No me vas a sobrevivir, engendro! En un movimiento desesperado de triunfo, Rudenskreek usó el poco apoyo que le permitía el contorno de las escaleras para impulsar con casi todas las patas la pesada araña hacia Robocop, esperando aplastarlo en la caída. Robocop se impulsó con la pierna derecha hacia un lado con la suficiente potencia como para hacer añicos la superficie de la pared de hormigón, antes de rebotar y caer rodando un tramo entero de las escaleras. La araña tanque derribó el descansillo de donde había saltado con la cabeza y pareció quedarse clavada un momento al hundirse en las paredes de más abajo. Las patas se agitaban alocadamente, como si el viejo no tuviera ni idea de cómo moverlas, si para andar por el suelo o tratar de agarrarse a las paredes. De pronto empezó a caer hacia atrás, el pesado abdomen rugiendo sobre revolucionado de todos sus motores una vez más. ¡Muere, Robocop! Gritó el viejo Rudenskreek, triunfante, seguro de habérselo llevado a él por delante. Pero la máquina arácnida ya caía por el hueco de las escaleras, las patas dirigidas hacia el centro de su parte inferior por los sucesivos golpes contra el edificio. Robocop se arrastró sobre su brazo derecho, sin soltar su arma, para asomarse al hueco de las escaleras. La araña mecánica iba cayendo a cada vez mayor velocidad y estruendo. El rumor pesado de sus poderosos motores lanzó hacia él varios agudos quejidos al ir rodando en su caída, amontonando escombros. Tras varios segundos siguiéndolo con un progresivo aumento de la imagen,
Robocop fue testigo del violento desplome del monstruo mecánico en la base del edificio, con todos los trozos que había ido arrancando de las escaleras, sirviendo como destructora metralla en el impacto. Arrastrando su pierna izquierda, Robocop hacía chirriar desagradablemente el brillante suelo negro del vestíbulo del edificio de la OCP mientras se aproximaba al tumulto formado en torno al desastre de la araña robot. Había bajado por las escaleras de la parte trasera del edificio y llamó la atención de todos los agentes de policía, sanitarios y los bomberos que llevaban un buen rato moviendo cascotes. ¡Murphy!, gritó Louis corriendo a su encuentro, viéndole tan maltrecho, con el pecho negro descubierto y echando chispas desde los extraños mecanismos de su interior. Creía que estarías allí tirado, entre los escombros. Creía que estabas muerto. Robocop avanzó un poco más y se inclinó a su lado como si necesitara tomar el aliento. Ella hizo ese gesto tan propio de pasarse el brazo de su compañero sobre el cuello, como si realmente pudiera ayudarle a sostenerse, cosa que no era así. La miró un momento a los ojos antes de echar un vistazo desde donde estaban, a la cabeza de la araña mecánica en el momento en que los bomberos terminaban de abrirla con una palanca. Ya sacaban al viejo Rudenswick. Estaba muerto, con la cara grotescamente hundida, quizá aplastada contra los paneles de mandos. Pues no, Louis, anunció Robocop, y puso delante de la cara de la mujer su mano izquierda sin dedos, con el pulgar enhiesto. Estoy perfectamente. Fin.